El viaje de la cocaína inicia con la planta Erythroxylum coca, cuyo origen se ubica específicamente en las laderas orientales de los Andes, en la cuenca alta del Amazonas, una zona de ecosistemas intermedios entre la selva tropical y la Sierra Alta. La domesticación y el uso sistemático de la hoja de coca por parte de las poblaciones humanas se remonta a periodos muy tempranos. La evidencia arqueológica más antigua y robusta se ha encontrado en la región de la costa peruana, en la cueva de Guitarrero, datando de hace más de 8,000 años, 6,000 AC, y también en asentamientos del desierto de Atacama, en el norte de Chile. Estos hallazgos consisten en restos de hojas, artefactos para moler, como morteros de piedra, y cestas para guardar las hojas, lo que confirma una práctica de masticación ya establecida. Para estas culturas andinas ancestrales, la hoja de coca era intrínsecamente sagrada. No era una droga recreativa en el sentido moderno, sino un medio para facilitar el trabajo arduo en la altura, mitigar el hambre y el dolor, y, fundamentalmente, un instrumento para la conexión con el mundo espiritual y la adivinación. Su uso, controlado y ritualizado, demuestra que la hoja ha sido parte del tejido social y económico andino durante milenios, con una función que iba mucho más allá de la mera estimulación física, siendo un catalizador social y religioso. Durante el apogeo del Imperio Inca, siglos XV y XVI, la hoja de coca alcanzó su estatus más elevado y rígidamente controlado. Los incas consideraban la planta un regalo directo del dios Sol, Inti, y la denominaban cuca, una palabra que implicaba un respeto reverencial. Su cultivo se limitaba a jardines reales y tierras sagradas. La distribución estaba estrictamente jerarquizada. Inicialmente, solo el Sapa Inca, el emperador, y la nobleza tenían derecho a masticarla libremente. Se utilizaba como un símbolo de estatus social y político, y era un elemento indispensable en las ceremonias de ofrenda a la Pachamama, Madre Tierra, y a las deidades de las montañas, Apus. Solo se permitía su uso a las clases bajas en circunstancias excepcionales y ceremoniales, o como una ración esencial para los chasquis, los mensajeros imperiales, y los mineros que trabajaban en condiciones extremas. Este control estricto aseguraba que el poder del alcaloide fuera reservado para fines estatales y rituales, manteniendo la hoja como un recurso estratégico del imperio para mantener la moral, la resistencia física y la cohesión social en su vasta y compleja geografía andina, previniendo su uso desmedido que pudiera afectar el orden público. El choque cultural y la invasión española en el siglo XVI transformaron el destino de la hoja de coca. Inicialmente, los clérigos católicos, especialmente en el primer concilio de Lima, 1551, condenaron su uso como un rito pagano, una superstición diabólica y una fuente de vicios que dificultaba la conversión de los indígenas al cristianismo. Se emitieron edictos intentando prohibir su cultivo. Sin embargo, esta prohibición fue rápidamente revocada por los administradores coloniales. Se dieron cuenta de que la coca era indispensable para mantener la productividad laboral de los indígenas sometidos al sistema de la mita, trabajo forzado, especialmente en las agotadoras minas de plata de Potosí. Sin la hoja para suprimir el hambre, combatir el frío y el mal de altura, la fuerza laboral colapsaba. El pragmatismo económico y la necesidad de sostener la extracción de metales preciosos para la corona europea superaron rápidamente la moralidad religiosa. La corona española no solo legalizó la coca, sino que la convirtió en una de las mercancías más rentables y gravadas del virreinato, estableciendo un monopolio fiscal sobre su comercio a través de los estancos y las licencias. Esto generó una nueva clase de comerciantes y terratenientes de coca que actuaban bajo licencia de la corona, asegurando el suministro constante a los centros mineros. El volumen de consumo se disparó dramáticamente en las minas. La hoja de coca pasó de ser un objeto de culto reservado a la élite a una moneda de cambio de facto para el pago de salarios y un componente esencial en la dieta diaria de los trabajadores explotados. Este proceso de mercantilización agresiva despojó a la hoja de su significado sagrado andino y la transformó en un simple producto agrícola, sentando el precedente de que su valor residía en el control de la energía que proporcionaba a la fuerza laboral esclavizada durante los siglos XVII y XVIII. La hoja de coca se consolidó como un factor estabilizador y fiscal en la economía colonial andina.
A pesar de los ocasionales llamados de la Iglesia a la moderación, el cultivo y el comercio se hicieron tan lucrativos y estaban tan arraigados en la estructura tributaria que la administración colonial no tenía incentivos para desmantelarlos. La coca se cultivaba en grandes haciendas en zonas cálidas, como los yungas en Bolivia y valles en Perú, a menudo con mano de obra esclava, y se transportaba a lomo de mula a los centros de consumo. Aunque el uso recreativo por parte de los españoles era limitado, la hoja seguía siendo conocida en Europa solo a través de los escritos exóticos de los cronistas de Indias. Este periodo de estancamiento científico en Europa contrastaba con la firmeza de la tradición andina que mantenía el uso de la hoja en rituales privados, resistiendo la total asimilación cultural. El siglo XIX marcó la primera fase de investigación científica seria en Europa, con la llegada de la hoja de coca a los laboratorios de química. El interés se reavivó a medida que los exploradores y naturalistas europeos traían muestras de plantas botánicas andinas. En 1855, el químico alemán Friedrich Gaecke fue el primero en extraer un alcaloide de la hoja, al que llamó eritroxiline, aunque su purificación no fue completa ni se reconoció su estructura. Sin embargo, este trabajo sentó las bases para el avance crucial. La fascinación europea por la capacidad de la hoja para mitigar el hambre y la fatiga, que se conocía por los relatos de viaje, impulsó a los químicos a buscar la molécula mágica detrás de las leyendas andinas. Esta fase fue un puente esencial entre el conocimiento botánico colonial y el rigor de la química orgánica. El hito químico fundamental se produjo en 1859, de la mano del químico alemán Albert Niemann de la Universidad de Gotinga. Niemann, trabajando en la purificación de extractos de la hoja de coca para su tesis doctoral, logró aislar, purificar y cristalizar el alcaloide puro que bautizó como cocaína, utilizando la designación común heina para los alcaloides. Su tesis doctoral no solo detalló la fórmula química, aunque incompleta al principio, y el proceso de extracción, sino que también hizo una observación crucial y fortuita al probar la sustancia. La cocaína causaba un potente entumecimiento local y una pérdida de sensibilidad en su lengua. Esta observación, la de la potente propiedad anestésica, era el verdadero avance, aunque tardaría un tiempo en ser reconocida. El descubrimiento de Niemann significó que, por primera vez, el componente activo de la hoja podía ser estudiado, transportado y dosificado con precisión farmacológica en cualquier parte del mundo. La verdadera propagación y legitimación de la cocaína en la sociedad occidental se debe al influyente ensayo de Sigmund Freud. En 1884, el joven neurólogo austríaco, en su búsqueda por una cura universal para la depresión, la neurastenia, sobre todo, una alternativa para la adicción a la morfina, publicó Über Coca, acerca de la coca. Freud se basó en su propia experimentación y la de colegas, describiendo la cocaína como un elixir mágico o droga maravilla que combatía la fatiga, elevaba el estado de ánimo y mejoraba la capacidad intelectual. Su fervor por la sustancia lo llevó a recomendarla para una amplia gama de dolencias, desde el asma hasta la indigestión, y a enviarla a su prometida y amigos. Aunque sus intenciones eran terapéuticas, su entusiasta promoción entre la comunidad médica y el público en general desató la primera gran moda de la cocaína en Europa y Norteamérica, normalizando su consumo entre la intelectualidad y las clases altas antes de que se conocieran sus peligros adictivos. El destino médico de la cocaína fue sellado por el oftalmólogo austríaco Karl Koller, amigo y colega de Freud. Koller, inspirado por la observación inicial de Niemann sobre el entumecimiento, decidió centrarse en la propiedad anestésica local del alcaloide. En 1884, Koller demostró públicamente en una conferencia en Heidelberg que una solución de cocaína, aplicada tópicamente en el ojo de pacientes y animales, podía adormecer el globo ocular completamente, permitiendo las primeras cirugías oftálmicas indoloras. Este descubrimiento fue un avance monumental en la historia de la cirugía, ya que, por primera vez, un anestésico permitía eliminar el dolor en un área específica sin requerir la pérdida de conciencia del paciente, a diferencia del éter o el cloroformo. La cocaína se convirtió instantáneamente en un medicamento esencial e irreemplazable para la oftalmología, la odontología y la cirugía de oído, nariz y garganta durante varias décadas, asegurando su uso legítimo en la farmacopea.
La fama de la cocaína explotó gracias a una campaña de marketing sin precedentes a finales del siglo XIX. La sustancia fue incorporada en una asombrosa variedad de productos de consumo masivo vendidos sin restricción en farmacias y droguerías. La cocaína se vendía como un ingrediente clave en tónicos cerebrales y elixires patentados, prometiendo curar la neurastenia, una condición nerviosa de moda, la impotencia y el agotamiento crónico. El caso más icónico fue, por supuesto, la Coca-Cola, lanzada en 1886 por el farmacéutico John Pemberton. Aunque la cantidad de cocaína real en la bebida disminuyó con el tiempo, su inclusión en el extracto de hoja de coca impulsó la popularidad inicial de la bebida como un tónico vigorizante. También se vendían libremente pastillas y polvos de cocaína como remedio casero para el dolor de muelas y el catarro nasal. Este uso desregulado y generalizado entre todas las clases sociales, desde los trabajadores que buscaban energía extra hasta la burguesía que buscaba alivio para sus nervios, consolidó la cocaína como una droga perfectamente legal y socialmente aceptada. La euforia inicial en torno a la cocaína se vio empañada rápidamente por el reconocimiento de su potencial adictivo y los trágicos casos de sobredosis y psicosis. Freud mismo fue testigo del deterioro de su colega, el Dr. Ernst von Fleischl-Marsop, a quien intentó curar de su adicción a la morfina con cocaína, solo para crear una doble y devastadora dependencia. Este caso, junto con el creciente número de adictos urbanos que utilizaban la jeringa hipodérmica, lo que permitía dosis masivas e inmediatas, hizo que la sustancia pasara de ser una droga maravilla a una amenaza social. La adicción por inyección o por el consumo del alcaloide puro era mucho más rápida y severa que la ingesta oral de tónicos. La prensa comenzó a reflejar un pánico moral creciente, especialmente al asociar el vicio con las minorías raciales y las clases bajas, iniciando un cambio de percepción de la droga de la élite a la droga del crimen. El pánico moral en Estados Unidos se alimentó y se centró en narrativas explícitamente racistas, una táctica que sería recurrente en la historia de la prohibición. A medida que la adicción se extendía a las comunidades afroamericanas en las ciudades del sur, la prensa sensacionalista y algunos funcionarios de la policía avivaron el miedo blanco publicando artículos exagerados y falsos que vinculaban el consumo de cocaína con el crimen violento, la violación, en particular, con la supuesta invulnerabilidad o fuerza sobrenatural de los afroamericanos bajo la influencia de la droga. Se llegó a afirmar falsamente que el alcaloide hacía que los consumidores fueran más resistentes a las balas y que se necesitarían proyectiles de calibre más grande para detenerlos. Estas narrativas xenófobas y racistas fueron fundamentales para generar el apoyo público necesario para la prohibición legal, consolidando la imagen de la cocaína como una amenaza directa y racializada a la seguridad pública. La respuesta legal a la crisis de adicción y al pánico moral culminó con la aprobación en Estados Unidos de la Ley de Impuestos de Harrison de 1914. Esta ley fue el primer intento federal de control de narcóticos en el país. En lugar de una prohibición directa, que habría sido legalmente desafiada, la ley de Harrison impuso un estricto régimen fiscal y de registro. Requería que cualquiera que produjera, importara, fabricara o distribuyera cocaína y opiáceos, obtuviera una licencia y pagara un impuesto especial. En la práctica, la ley fue interpretada por las agencias federales de manera que efectivamente criminalizó la dispensación médica a adictos y la posesión no autorizada, forzando a los consumidores a un naciente mercado negro y obligando a los farmacéuticos a eliminar la cocaína de los productos de venta libre, marcando el fin de su era legal y el inicio de la prohibición mediante un mecanismo fiscal. Tras la ley de Harrison, la cocaína entró en un periodo de relativa hibernación social y criminal que duró varias décadas, desde 1920 hasta 1960. Su uso recreativo se redujo drásticamente debido a la estigmatización y al control legal. La cocaína se convirtió en una droga de nicho, cara y discreta, utilizada en pequeños círculos de la élite y por músicos de jazz en las grandes ciudades, que valoraban su efecto estimulante y su capacidad de combatir el agotamiento durante largas actuaciones nocturnas. El resto del sistema criminal se concentró en la ley seca, alcohol y el tráfico de heroína. Sin embargo, su uso médico persistió como un anestésico local irreemplazable, especialmente en cirugía nasal y de garganta,
gracias a sus propiedades vasoconstrictoras que ayudaban a controlar el sangrado. Este uso residual mantuvo una pequeña cadena de suministro legal en operación bajo una estricta regulación federal y la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de la ONU. El contexto de la posguerra y la preocupación internacional por los narcóticos llevaron a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de las Naciones Unidas. Este tratado internacional fue un esfuerzo para unificar las leyes de control de drogas a nivel mundial. La cocaína, junto con la heroína, fue colocada en el anexo, la lista de sustancias más peligrosas y adictivas, y se comprometió a los países signatarios a limitar su uso y producción a fines estrictamente médicos y científicos. Lo más relevante fue que el tratado también exigió a los países andinos eliminar el uso tradicional de la hoja de coca en un plazo de 25 años. Esta imposición creó una tensión geopolítica directa, ya que criminalizó una práctica cultural milenaria por decreto internacional, ignorando el valor social y medicinal de la hoja no procesada y tratando a la masticación andina como un simple vicio. El resurgimiento espectacular de la cocaína comenzó a mediados de la década de 1970. Este renacimiento fue impulsado por la contracultura post-hippie, la explosión de la música disco, y un auge económico y de hedonismo en las clases medias y altas occidentales. La cocaína en polvo, consumida por vía nasal, snorting, se convirtió en el símbolo del estatus, la opulencia y el estilo de vida de éxito de la época, a menudo asociada con la mentalidad agresiva de Wall Street y el hedonismo de Hollywood. Su alto precio reforzaba su imagen como una droga glamurosa y supuestamente no adictiva ni peligrosa, a diferencia de las drogas inyectables como la heroína. Esta explosión de la demanda en el mercado de consumo generó un incentivo económico sin precedentes para que los productores andinos y los traficantes emergentes transformaran la producción artesanal en una industria criminal de alta eficiencia. La enorme y creciente demanda de cocaína creó un vacío logístico y de oferta que fue llenado por la consolidación de las organizaciones criminales en Colombia. El Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el Cártel de Cali, se convirtieron en las primeras verdaderas empresas multinacionales del crimen organizado en el mundo. Estas organizaciones controlaban toda la cadena de suministro, desde la compra de la pasta base de coca en Perú y Bolivia, su procesamiento químico a gran escala en laboratorios selváticos colombianos, produciendo el clorhidrato de cocaína, hasta su transporte a través de rutas marítimas y aéreas hacia Estados Unidos y Europa. Su éxito se basó en una combinación de eficiencia empresarial, innovación logística y una brutalidad sistemática que les permitió cooptar y corromper instituciones a una escala nunca antes vista. La respuesta de Estados Unidos al aumento exponencial del tráfico de cocaína fue la escalada y militarización de la guerra contra las drogas bajo las administraciones de Reagan y Bush. La estrategia se centró en la interdicción, interceptar la droga en tránsito, y la erradicación, destrucción de cultivos en origen, mediante la quema o fumigación. Se destinaron miles de millones de dólares a la asistencia militar y de inteligencia a países andinos. Sin embargo, la estrategia se enfrentó al efecto globo, balloon effect, donde la presión en una región, por ejemplo, el desmantelamiento de laboratorios en Colombia, simplemente desplazaba la producción o las rutas de tráfico a otra, por ejemplo, el Pacífico o la frontera mexicana, resultando en un esfuerzo costoso y frustrante que no logró reducir la disponibilidad de la droga en las calles de consumo. La guerra del Cártel de Medellín contra el Estado colombiano, en la década de 1980, alcanzó niveles de terrorismo interno. Liderado por Pablo Escobar, el cártel desafió abiertamente la soberanía del país para evitar la extradición a Estados Unidos, temiendo ser juzgado allí sin la protección de la corrupción local. Escobar ordenó una serie de asesinatos de altos funcionarios, incluido el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y el candidato presidencial Luis Carlos Galán, y la detonación de bombas en centros urbanos. El punto culminante fue la voladura del vuelo 203 de Avianca en 1989 y el atentado al edificio del DAS. Esta guerra obligó al Estado colombiano a una respuesta militar total, con el apoyo de la DEA y otras agencias estadounidenses, que finalmente llevó a la captura y muerte de Escobar en 1993. A mediados de la década de 1980,
una innovación química en el ámbito criminal transformó la demografía de la adicción, la popularización del crack. El crack es una forma de cocaína de base libre procesada con bicarbonato de sodio y agua, lo que permite que se fume. La fumada permite una absorción casi instantánea en el cerebro, generando una euforia intensa, pero de muy corta duración, seguida de una caída o crash severo y una necesidad compulsiva de volver a consumir. Lo crucial fue que el crack se vendía en pequeñas dosis, rocas, a precios muy bajos, lo que lo hizo accesible para las poblaciones más pobres y marginadas de las ciudades de Estados Unidos, contrastando fuertemente con la cocaína en polvo de la élite y desatando una epidemia urbana devastadora. La epidemia de crack desató una reacción legislativa en Estados Unidos que institucionalizó la disparidad racial en el sistema de justicia. La Ley Antidrogas de 1986 y la Ley de Abuso de Drogas de 1988 establecieron sentencias mínimas obligatorias estrictas, creando una famosa disparidad de 100-1 entre la posesión de crack, asociado a comunidades minoritarias, y la posesión de cocaína en polvo, asociada a la población blanca y más rica. Esto significaba que una persona condenada por poseer 5 gramos de crack recibía la misma sentencia mínima obligatoria de 5 años que una persona condenada por 500 gramos de cocaína en polvo. Esta ley se basó en una premisa errónea de que el crack era intrínsecamente más adictivo o peligroso. El resultado fue un encarcelamiento masivo y desproporcionado de afroamericanos y latinos, exacerbando las desigualdades sociales y raciales y destruyendo comunidades, cuyo daño estructural sigue siendo objeto de lucha por la reforma penal. Tras la caída de los grandes capos colombianos, Escobar, Cártel de Cali, el centro de gravedad del narcotráfico se desplazó decisivamente hacia México. Los cárteles mexicanos, que habían servido históricamente como simples transportistas y distribuidores a sueldo de los colombianos, asumieron el control total de la logística, la distribución y las finanzas de la cocaína en el mercado de Estados Unidos. México se convirtió en la pasarela principal. Esta transición se consolidó gracias a la geografía, la larga frontera terrestre con EU, y a la corrupción sistémica y al control de los puertos y las rutas terrestres. La ofensiva militar lanzada por el gobierno mexicano contra los cárteles a partir de 2006, la guerra contra el narcotráfico en México, resultó en una fragmentación de los grupos criminales y una escalada de violencia inédita que ha caracterizado al país desde entonces. El impacto ambiental de la producción de cocaína, especialmente en la cuenca amazónica y andina, es grave y a menudo pasado por alto. La necesidad de cultivar hoja de coca en zonas remotas y su procesamiento ilegal han provocado una deforestación masiva de selva virgen. Además, los laboratorios rudimentarios vierten directamente en los ríos y suelos grandes cantidades de químicos tóxicos utilizados para extraer el alcaloide, como queroseno, permanganato de potasio y ácido sulfúrico. Esta contaminación química afecta gravemente a los ecosistemas acuáticos, la vida silvestre y las fuentes de agua de las comunidades indígenas, creando un problema de salud pública y un desastre ecológico de difícil mitigación. La cocaína ejerce su poderoso efecto estimulante al actuar sobre el sistema de recompensa del cerebro. Específicamente, bloquea los transportadores de dopamina en la sinapsis neuronal. La dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la motivación, no puede ser reabsorbida por la neurona presináptica, por lo que se acumula en el espacio sináptico. Esta acumulación masiva y prolongada de dopamina sobreestimula los receptores, inundando el cerebro con señales de placer y euforia. El problema es que el cerebro se adapta rápidamente a estos niveles anormalmente altos, lo que conduce a la tolerancia y la necesidad de dosis crecientes para sentir el efecto, que es el núcleo biológico de la adicción. La inmensa cantidad de dinero generada por el narcotráfico, miles de millones de dólares anuales, ha hecho del blanqueo de dinero la columna vertebral financiera de toda la operación. Las organizaciones criminales deben integrar sus ganancias ilícitas en el sistema financiero legal a través de complejas redes que utilizan compañías fachada, transacciones inmobiliarias de alto valor, casinos, y más recientemente, criptomonedas. La lucha contra la cocaína ha obligado a los bancos y a las instituciones financieras a implementar estrictos protocolos de conozca a su cliente, KYC, y de antilavado de dinero, AML,
convirtiendo el rastreo de flujos de efectivo en una de las principales herramientas de las agencias de inteligencia contra los cárteles. La hoja de coca no procesada sigue siendo un elemento vital y culturalmente significativo en países andinos, lo que genera una fricción constante con las políticas antidrogas globales. En Bolivia y Perú, la masticación o la infusión, mate de coca, es legal y es una práctica cultural y laboral profundamente arraigada. La hoja, en su estado natural, solo contiene un bajo porcentaje de alcaloide y se absorbe lentamente, produciendo un efecto suave y sostenido que es funcionalmente distinto a la cocaína purificada. Gobiernos como el de Bolivia han promovido el concepto de coca para siempre y un modelo de control social concertado, permitiendo cuotas limitadas y reguladas para el consumo tradicional y la industrialización lícita de la hoja. La cocaína, en su forma de clorhidrato, sigue siendo un medicamento legal y esencial en nichos muy específicos de la medicina occidental. Se utiliza como anestésico tópico en procedimientos quirúrgicos de oído, nariz y garganta, otorrinolaringología. Se valora por su doble acción única, es un potente anestésico local que adormece el área, simultáneamente, un potente vasoconstrictor, lo que reduce el flujo sanguíneo y minimiza el sangrado durante la cirugía en áreas ricas en vasos sanguíneos como las fosas nasales. Este uso médico legal, aunque estrictamente controlado, es un legado de los descubrimientos de Carl Collier en 1884. El perfil de los consumidores de cocaína ha cambiado drásticamente con el tiempo, reflejando su evolución de un tónico legal a una droga ilícita segmentada. En la primera ola, finales del siglo XIX, los consumidores eran predominantemente de clase alta, artistas y médicos. En la segunda ola, décadas de 1970 y 1980, la cocaína en polvo era la droga glamurosa de las discotecas y Wall Street. Sin embargo, la llegada del crack cambió radicalmente esta demografía, llevando la adicción severa a las comunidades urbanas más marginadas y empobrecidas. En el siglo XXI, el patrón de uso se ha diversificado. La cocaína en polvo de alta pureza sigue siendo popular entre profesionales y en círculos sociales de alto nivel, mientras que formas más baratas y peligrosas de cocaína de base, como el crack o el paco en el cono sur, continúan devastando las áreas pobres. Esta segmentación del mercado, donde el precio y la forma de consumo reflejan y profundizan las divisiones socioeconómicas, hace que las respuestas de salud pública deban ser igualmente diferenciadas y adaptadas a las realidades de cada grupo demográfico. El impacto más severo y menos visible del consumo crónico de cocaína es su efecto en la salud mental. El uso repetido y en altas dosis, especialmente en la forma fumada o inyectada, puede inducir un estado de psicosis paranoide que se asemeja a los síntomas de la esquizofrenia. Los usuarios pueden experimentar alucinaciones táctiles, conocidas como formicación o bichos de la coca, sensación de insectos arrastrándose bajo la piel, paranoia intensa, delirios de persecución y agitación severa. Esta psicosis es el resultado directo de la sobreestimulación del sistema dopaminérgico. Además, el uso crónico está fuertemente asociado con la ansiedad, la depresión y el riesgo elevado de comportamiento suicida durante los periodos de crash o abstinencia, cuando el cerebro se agota de neurotransmisores de placer. La búsqueda de una cura farmacológica para la adicción a la cocaína ha sido uno de los mayores desafíos de la neurociencia. A pesar de los avances en la comprensión del mecanismo de la dopamina, hasta la fecha no existe un medicamento aprobado por la FDA para tratar la dependencia de la cocaína, un contraste notable con los tratamientos disponibles para la adicción a los opiáceos o el alcohol. Los investigadores han probado una amplia gama de compuestos, incluidos antidepresivos, estimulantes, para normalizar los niveles de dopamina, y vacunas. Sin embargo, el enfoque actual más exitoso se mantiene en las terapias conductuales, como la terapia cognitivo-conductual, TCC, y el manejo de contingencias, que se centran en el entrenamiento del paciente para identificar desencadenantes, desarrollar habilidades de afrontamiento y recompensar la abstinencia. Esta falta de una píldora mágica subraya la complejidad de la adicción, que es tanto un problema biológico como una profunda alteración del comportamiento aprendido. La cocaína ha dejado una huella indeleble en el arte y la literatura desde la época victoriana hasta la cultura pop contemporánea. Sherlock Holmes,
el detective literario creado por Arthur Conan Doyle, era un notorio consumidor de una solución de cocaína al 7%, que utilizaba para combatir el aburrimiento y estimular su intelecto, reflejando la aceptación social de la droga a finales del siglo XIX. Más tarde, la cocaína se convirtió en un tema central de la contracultura de los 70 y 80, apareciendo en la música disco y funk. En el cine, películas como Scarface, 1983, y Blow, 2001, no solo documentaron, sino que también glorificaron la cultura del narcotráfico y la opulencia generada por la droga. En la televisión moderna, series como Narcos han explorado con detalle el surgimiento de los cárteles, llevando la compleja historia geopolítica de la cocaína a una audiencia global y masiva. El problema del Paco, pasta base de cocaína, en Argentina, Brasil y otros países del Cono Sur es una dolorosa desviación de la epidemia de crack, y representa la cara más tóxica del mercado. El Paco es un subproducto o residuo sucio, altamente tóxico y extremadamente barato que queda después de la extracción inicial del alcaloide de cocaína de la hoja. Contiene altos niveles de impurezas, solventes volátiles, como queroseno o gasolina, y aditivos químicos dañinos. Su bajo costo lo hace la droga de la pobreza extrema y la marginación social, generando adicción instantánea y un deterioro físico y mental mucho más rápido que el de la cocaína pura. Su consumo es un problema de salud pública de proporciones catastróficas en los barrios marginales y favelas, ilustrando cómo los subproductos más peligrosos caen sobre las poblaciones más vulnerables. La política de sustitución de cultivos ha sido un pilar central, aunque controvertido, en la estrategia de erradicación. La idea es proporcionar a los campesinos andinos incentivos y apoyo técnico para reemplazar la hoja de coca con cultivos legales como el café, el cacao o el palmito. Si bien en teoría es una solución de desarrollo rural, en la práctica, ha enfrentado enormes desafíos. La hoja de coca es un cultivo perfecto para los pequeños agricultores de zonas remotas, es resistente, se puede cosechar varias veces al año, y lo más importante, su comprador, el narcotráfico, llega a la puerta del agricultor con efectivo. Los cultivos legales requieren infraestructura, acceso a mercados, inversión en carreteras y fluctuaciones de precios internacionales, factores que a menudo son inexistentes en las zonas cocaleras. El fracaso de muchos programas de sustitución ha llevado a que los agricultores vuelvan a plantar coca por necesidad económica, demostrando que el problema de la cocaína es, ante todo, un problema de pobreza rural y falta de presencia estatal. En años recientes, ha surgido una nueva y peligrosa tendencia, la mezcla de cocaína con opiáceos sintéticos, especialmente el fentanilo. Esta combinación se conoce a menudo como speedball, más peligrosamente, se vende como cocaína sin que el usuario sepa que ha sido adulterada con fentanilo. El fentanilo es un opiáceo sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, y su adición a la cocaína está impulsada por el deseo de los traficantes de aumentar la adicción y el efecto de la droga a un costo menor. Sin embargo, esta mezcla aumenta exponencialmente el riesgo de sobredosis. Un usuario que busca el efecto estimulante de la cocaína puede consumir inadvertidamente una dosis letal de fentanilo, que causa depresión respiratoria y la muerte, contribuyendo significativamente al aumento de las muertes por sobredosis en Norteamérica. La corrupción institucional sistémica es la fuerza invisible que permite la supervivencia y el crecimiento del narcotráfico a escala global. El dinero de la cocaína es tan vasto que puede cooptar a funcionarios de todos los niveles, desde patrulleros fronterizos hasta altos políticos, jueces y banqueros. Esta corrupción no es solo el pago de sobornos, sino la creación de redes de influencia que protegen las rutas de tráfico y garantizan la impunidad. En muchos países productores y de tránsito, la frontera entre el poder criminal y el poder estatal se ha vuelto borrosa, dando lugar al fenómeno de los narcoestados o la narcopolítica. Los cárteles financian campañas, controlan nombramientos judiciales e incluso proporcionan servicios sociales en áreas donde el Estado está ausente, ganando el apoyo de la población. Este fenómeno representa una amenaza fundamental para la democracia y el Estado de Derecho. El impacto económico y geopolítico de la cocaína se ha consolidado en una economía ilegal con un volumen de negocios que rivaliza con el Producto Interno Bruto de muchos países pequeños.
Se estima que el mercado global de la cocaína genera miles de millones de dólares anuales. Este dinero, a menudo lavado a través de complejas redes financieras, distorsiona las economías legales, inflando sectores como el inmobiliario y corrompiendo instituciones financieras. Los países de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, han documentado cómo el ciclo de narcodinero perpetúa la desigualdad y el crimen organizado, obligando a las naciones a desviar vastos recursos de la educación y la sanidad hacia la seguridad y la lucha antinarcóticos. A lo largo de su historia moderna, la cocaína ha sido objeto de diversas estrategias de interdicción y control de fronteras que han demostrado ser costosas y de dudosa efectividad a largo plazo. Desde la década de 1980, Estados Unidos ha implementado operaciones navales y aéreas en el Caribe y el Pacífico para interceptar cargamentos de cocaína. Estas operaciones, si bien logran incautar grandes cantidades de droga, a menudo se encuentran con el efecto globo, balloon effect. Cuando se aplica presión en una región, las rutas de tráfico simplemente se desplazan a otra. El tráfico se adapta constantemente, utilizando semisumergibles, túneles transfronterizos y sofisticados métodos de cifrado y blanqueo de dinero, obligando a las agencias de aplicación de la ley a una carrera armamentista tecnológica y logística constante con el crimen organizado. Una de las consecuencias menos visibles de la adicción es el daño severo al tabique nasal causado por el consumo crónico de cocaína en polvo. La cocaína es un potente vasoconstrictor que reduce el flujo sanguíneo a las mucosas. El consumo nasal crónico provoca una isquemia, falta de oxígeno, y necrosis, muerte del tejido, del cartílago y el tejido circundante. Esto puede conducir a la perforación del tabique nasal e incluso, en casos graves, al colapso de la estructura nasal, nariz en silla de montar, requiriendo cirugías reconstructivas complejas. Este daño físico es una manifestación directa de la toxicidad local y la naturaleza corrosiva del alcaloide y sus adulterantes. La cocaína tiene una fuerte conexión histórica con el deporte y el rendimiento físico. En los Andes, la hoja de coca era esencial para que los trabajadores soportaran el agotamiento. En el siglo XIX, los tónicos de cocaína se anunciaban para aumentar la resistencia de los atletas. Más tarde, se convirtió en una sustancia común en el dopaje deportivo. Aunque su detección es relativamente sencilla, la cocaína sigue siendo utilizada por algunos atletas como un estimulante para aumentar la concentración y la resistencia, a pesar de los graves riesgos cardiovasculares. Es una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, debido a sus propiedades de mejora del rendimiento y a su perfil de riesgo. El auge y la caída de los grandes cárteles colombianos llevaron a la reconfiguración del crimen organizado en pequeñas bandas, clanes familiares y grupos armados no estatales, que han demostrado ser mucho más resilientes y difíciles de erradicar. Estas organizaciones, a menudo llamadas BACRIM, bandas criminales, o grupos disidentes, han adoptado un modelo de franquicia criminal. En lugar de controlar toda la cadena de suministro, se especializan en eslabones específicos, como la seguridad de los laboratorios, el control de las rutas de exportación o el lavado de dinero, actuando como proveedores de servicios para las organizaciones mexicanas y otros grupos transnacionales. Esta fragmentación significa que la lucha contra el narcotráfico ya no se trata de capturar a un solo capo, sino de desmantelar una compleja red de células interconectadas. Una de las consecuencias más trágicas del alto precio y la ilegalidad de la cocaína fue el surgimiento de adulterantes tóxicos. Un adulterante notorio, especialmente en las últimas 2 décadas, es el levamisol, un medicamento veterinario utilizado como antiparasitario. Se ha encontrado que el levamisol es un adulterante común, a veces presente en más del 70% de la cocaína incautada. Aunque inicialmente se pensó que se usaba simplemente para cortar la droga, el levamisol tiene propiedades que pueden potenciar el efecto de la cocaína. El riesgo principal del levamisol es que puede causar una afección grave llamada granulocitosis, que es la destrucción de los glóbulos blancos, dejando al usuario severamente inmunocomprometido, ilustrando los peligros ocultos del mercado ilícito. El debate sobre la despenalización y la regulación de las drogas ha tocado tangencialmente a la cocaína, aunque con menos fuerza que al cannabis. Algunos académicos y reformadores argumentan que,
dado el fracaso de la guerra contra las drogas, un enfoque de salud pública, en lugar de uno criminal, podría ser más efectivo. Propuestas audaces incluyen la despenalización de la posesión para consumo personal, permitiendo que los recursos policiales se centren en los grandes cárteles y el crimen violento. Un ejemplo a pequeña escala es el experimento de Portugal, que despenalizó la posesión de todas las drogas, incluida la cocaína, para consumo personal en 2001. En lugar de arrestar a los usuarios, se les remite a un panel de disuasión para recibir tratamiento si es necesario. Si bien el modelo portugués ha tenido éxito en reducir las tasas de infección por VIH y la mortalidad por sobredosis, la naturaleza altamente adictiva y violenta del tráfico de cocaína hace que una regulación total, similar a la del cannabis, sea mucho más controvertida y menos probable de implementar a gran escala en el corto plazo. El análisis de aguas residuales urbanas se ha convertido en una herramienta forense clave para monitorear el consumo de cocaína en tiempo real y obtener datos objetivos. Al medir los metabolitos de la cocaína, como la benzoilegonina, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, las agencias de salud y seguridad pueden obtener estimaciones objetivas de los niveles de consumo en diferentes ciudades y rastrear tendencias estacionales. Esta técnica ha revelado que el consumo de cocaína es generalmente más alto en Europa que en Estados Unidos y que existen picos consistentes durante los fines de semana y los días festivos. Este método es crucial porque proporciona una imagen más precisa y no sesgada por las estadísticas policiales o los reportes de tratamiento, lo que permite a las autoridades sanitarias y de seguridad asignar recursos de manera más efectiva. La historia de la cocaína ha impulsado el desarrollo de técnicas forenses y de vigilancia avanzadas. La necesidad de rastrear la fuente de la cocaína, su pureza y sus rutas de tráfico ha llevado a la ciencia forense a desarrollar métodos sofisticados de perfilación química. Al analizar las impurezas, los solventes y los subproductos químicos presentes en la cocaína incautada, los laboratorios forenses pueden crear una firma química que, a menudo, permite rastrear el origen geográfico de la hoja de coca y el método de procesamiento. Además, la lucha contra el narcotráfico ha sido un motor clave en la inversión de tecnologías de vigilancia, desde drones de alta tecnología y satélites hasta sofisticados sistemas de monitoreo financiero para el blanqueo de dinero, buscando interrumpir el flujo de efectivo que alimenta toda la empresa criminal. El rol de los consumidores europeos en el mercado global de la cocaína se ha vuelto cada vez más significativo. A medida que la lucha se intensificaba en Estados Unidos, los cárteles diversificaron sus mercados, y Europa Occidental, con su alto poder adquisitivo y rutas de entrada marítimas menos vigiladas que las de Estados Unidos, se convirtió en un destino primario. La cocaína ingresa principalmente a través de puertos españoles y holandeses, como Róterdam y Amberes, y se distribuye por todo el continente. El consumo de cocaína en varios países europeos ha superado al de Estados Unidos en ciertas métricas, especialmente entre los jóvenes y profesionales urbanos. Esta explosión de la demanda europea ha impulsado una nueva ola de violencia criminal en las ciudades portuarias y ha obligado a las agencias de seguridad europeas a intensificar su cooperación. El impacto más profundo y duradero de la historia de la cocaína es su legado en la justicia penal y la política de drogas de Estados Unidos, que ha influido en gran parte del mundo. La epidemia de crack y la ley de sentencia de 1986 no solo encarcelaron a una generación de hombres y mujeres, sino que también cimentaron una filosofía de mano dura contra las drogas. Esta filosofía ha priorizado el castigo sobre el tratamiento, ha militarizado las fuerzas policiales y ha erosionado la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley. La lucha contemporánea por la reforma de la justicia penal en Estados Unidos es en gran medida un esfuerzo por desmantelar las estructuras punitivas construidas durante la guerra contra las drogas, incluyendo la eliminación de las sentencias mínimas obligatorias y la inversión en programas de desvío y tratamiento. El fenómeno del narcoturismo en las zonas productoras, especialmente en Colombia, es un subproducto éticamente cuestionable de la fascinación global por la historia del narcotráfico. Tours que visitan propiedades de Pablo Escobar o que prometen recrear la experiencia del tráfico de drogas han proliferado. Este turismo ha sido criticado por glorificar la violencia, trivializar el sufrimiento de las víctimas de la guerra contra las drogas y perpetuar un estereotipo negativo de la región.
Muchos gobiernos y comunidades locales han intentado contrarrestar esta narrativa promoviendo un turismo de paz y memoria, buscando enfocar la atención en la resiliencia y el desarrollo, en lugar de en la historia criminal y la figura del capo. La historia de la cocaína es un testimonio de cómo un recurso sagrado y medicinal puede ser transformado por la ciencia, la avaricia y la política, pasando de ser un estabilizador cultural andino a un motor de violencia global y un agente de destrucción individual. Su legado es un complejo tapiz de farmacología brillante, pánico moral, racismo sistémico y la persistente batalla por la justicia social. A pesar de décadas de esfuerzos y miles de millones de dólares gastados en la guerra contra las drogas, el suministro global de cocaína se mantiene en niveles récords, lo que lleva a un consenso creciente entre expertos y líderes de que la estrategia de prohibición total ha fracasado en su objetivo de eliminar la droga, y que es imperativo adoptar enfoques más holísticos y basados en la salud. El papel de Perú y Bolivia como principales proveedores de la materia prima, hoja de coca y pasta base, es geográficamente persistente, aunque a menudo eclipsado por el tráfico colombiano y mexicano. Si bien Colombia domina la producción del clorhidrato de cocaína final, la mayor parte de la hoja de coca de alta calidad y la pasta base se originan en zonas remotas y de difícil acceso. En Perú, esto ocurre en el valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro, Braem, una zona con alta militarización pero compleja geografía. En Bolivia, la región del Chapare mantiene cultivos controlados por cooperativas. Estos valles se han convertido en zonas de alta tensión donde el control estatal es débil, y los gobiernos luchan por implementar programas de desarrollo alternativo frente a la fuerte influencia económica y armada del narcotráfico que paga precios estables y altos por la hoja. El impacto económico del narcotráfico se siente en la inflación de la tierra y la vivienda en zonas clave de blanqueo de dinero. En ciudades con puertos importantes, grandes centros financieros o rutas de tráfico establecidas, como Miami, Vancouver, Amberes o Ciudad de México, el dinero de la cocaína a menudo se invierte en el sector inmobiliario de alto nivel. Los cárteles utilizan bienes raíces caros para lavar grandes sumas de dinero, comprando propiedades al contado o a precios inflados. Esto distorsiona el mercado local, haciendo que los precios de las propiedades suban a niveles inasequibles para los ciudadanos comunes y contribuyendo a la gentrificación y la desigualdad económica, un efecto secundario invisible del flujo de narcodinero a nivel global. El uso de la cocaína en el mundo del deporte de élite sigue siendo un problema complejo, más allá de la mera mejora del rendimiento. Aunque es un estimulante prohibido por la AMA, Agencia Mundial Antidopaje, los atletas lo utilizan tanto para aumentar la concentración y combatir la fatiga, dopaje, como en contextos sociales, droga recreativa. Los casos positivos de cocaína presentan dilemas a los organismos deportivos, que deben discernir si la sustancia se consumió con la intención de mejorar el rendimiento o como una droga recreativa fuera de la competición. Independientemente de la intención, su presencia viola las normas antidopaje y subraya el alcance de la droga en todos los estratos sociales, incluso en aquellos con altos niveles de escrutinio. La criminalización del consumidor sigue siendo un punto de fricción central en la política de drogas, particularmente en relación con la cocaína. Los reformistas argumentan que el castigo penal por la posesión simple es ineficaz y contraproducente. La amenaza de arresto y estigmatización dificulta que los adictos busquen ayuda y tratamiento médico, lo que perpetúa el ciclo de adicción y reincidencia. Este enfoque aboga por un cambio de paradigma hacia la salud pública, donde el dinero gastado en encarcelamiento se reasigna a programas de tratamiento accesibles y de reducción de daños, priorizando la rehabilitación sobre la punición, un enfoque que busca romper la conexión entre el consumo de la droga y el sistema de justicia penal. El concepto de adicción cruzada o politoxicomanía es vital en la comprensión de los patrones de consumo de cocaína. Históricamente, se intentó usar la cocaína para curar la adicción a la morfina. Hoy en día, los usuarios de cocaína a menudo recurren a depresores, alcohol, benzodiazepinas u opiáceos, para mitigar la ansiedad, el insomnio y la disforia, crash, que siguen al efecto estimulante de la cocaína. Esta mezcla de estimulantes y depresores aumenta drásticamente el riesgo de sobredosis letales, ya que el depresor puede dominar cuando el efecto estimulante desaparece, llevando a la depresión respiratoria.
Este patrón de consumo dual subraya la naturaleza intensamente desagradable de la abstinencia de cocaína. La descentralización de los cárteles mexicanos no ha frenado el tráfico de cocaína, por el contrario, ha intensificado la violencia y la diversificación criminal. Los grupos fragmentados ya no dependen únicamente del transporte de cocaína, sino que también controlan de manera creciente el tráfico de fentanilo, la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. Esta diversificación convierte a la cocaína en solo una faceta de un fenómeno criminal mucho más amplio y complejo que se alimenta de la corrupción y el vacío estatal. El futuro de la lucha contra la cocaína está, por lo tanto, inextricablemente ligado a la capacidad de los estados de construir presencia social y combatir la diversificación del crimen organizado, más allá de la mera interdicción de la droga.